Oratoria. Un conocido dicho orienta y anima a estos apuntes. El poeta nace, el orador se hace. La práctica perseverante del hablar para convencer, unida al conocimiento y buen uso de las técnicas oratorias, hace al orador. Dar esas técnicas y orientar en su uso, como texto auxiliar de un curso de oratoria, son las finalidades de los presentes apuntes. Oratoria, donde triunfan generalmente las posiciones de aquellos que hablaron y supieron hablar. Importancia. En la capacitación de un dirigente, la oratoria tiene un papel destacado. Al asumir esta una función muchas veces más decisiva en la vida de las organizaciones. Más aún, el funcionamiento democrático de una institución exige la participación de todos sus miembros, no solo en la ejecución de los acuerdos, sino en la adopción de estos. Y los acuerdos se adoptan tanto después de los debates, donde triunfan generalmente las posiciones de aquellos que hablaron y supieron hablar, de modo que lograron convencer. Concepto. La oratoria es un arte, una habilidad que se adquiere. Es el arte de persuadir por medio de la palabra oral, quien, a través de las expresiones orales, busca mover a otros a creer o a hacer algo. Está haciendo oratoria y asume el rol de orador. Situaciones. Podría concluir que todos, quien más, quien menos, somos oradores y más aún que este arte es lo que estamos ejerciendo con más frecuencia de lo que nos damos cuenta. Sin embargo, no se puede negar que la forma de hablar para convencer variará según las diversas situaciones en que se debe devolver el sujeto que habla. Al respecto, señalaremos tres situaciones. Familiar, constituida por todas aquellas relaciones a que da origen la vida familiar, de amistad, de trabajo, y en las cuales la expresión oral de sus participantes toma la forma de una conversación. De comités, entendiendo por tal al conjunto de relaciones que se producen en cualquier tipo de reunión con un pequeño número de invitados y provocada para debatir y acordar algún asunto, reuniones de directiva, de comisiones, de equipos de trabajo y etc. Aquí la expresión oral de sus participantes toma la forma de intervenciones relativamente cortas, hechas generalmente por todos los asistentes y a través de una discusión generalizada, de asamblea, constituida por el conjunto de relaciones que se producen entre un auditorio o más o menos numeroso y uno o varios de los asistentes que participan a través de intervenciones orales más o menos elaboradas y de relativa duración. Llámense estas discursos, charlas, conferencias o simples intervenciones improvisadas. Cuando en las asambleas intervienen dos o más de los asistentes, se produce un debate. Ciertamente que las actitudes y normas a seguir por quienes intervienen en cada una de estas situaciones varían. No nos referimos a las dos primeras situaciones. En cambio, nos extenderemos en lo concerniente a la última que hemos llamado de asamblea, donde un sentido más propio y estricto se aplican las técnicas oratorias y en las que
con más propiedad se denomina oradores, a quienes las aplican. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Omar Antón Cocariconina, CI 1091-8297, expedido en La Paz. Y yo hago mi parte, que va a ser el orador. La parte de inicio. Bien, para empezar, el orador es el empleador de la oratoria, muy conocido como la persona a la que va a hablar delante de muchas, dando un discurso o simplemente dando una charla o diferentes cosas. Actuando de otra manera, vamos a hablar de condiciones y cualidades, dentro de las cuales pueden entrar las intelectuales, tanto como las morales. Es un tema demasiado vasto y yo voy a exponer dando inicio con dos y diferentes ejemplos. Primeramente, la naturalidad, que exponiéndolo de una manera es una norma. Eso quiere decir que es una condición más que una cualidad. Es algo fundamental antes de hablar ante un público. Esto requiere la sinceridad, que es primordial ante cualquier cosa, porque debería decirse todo lo que se piensa y no lo que se cree. Me equivoco, ánimo. Continuando, porque se dice lo que se piensa y se dice cómo se siente, cómo se cree decirlo, para lo cual se necesita confianza en sí mismo y tener un cierto dominio del tema. El entusiasmo es obviamente un claro ejemplo de lo que se debería hacer en cualquier discurso y charla, ya que empleamos el hablar con ganas. La modulación de la voz es muy empleada y cada palabra debería ser espontánea. Pasamos a lo que sería la naturalidad en práctica, lo que sería un dato muy curioso, que si no hablas con naturalidad, no hablas de una manera fluida, no puedes ser un buen orador, ya que simplemente es algo imposible de hacer. Pasamos al prestigio, lo cual, al contrario de la naturalidad, es una cualidad, algo que se puede adquirir con el tiempo, y esto puede influir en tener autoridad, una cierta influencia e impacto que se le da al transmitir una opinión ante el receptor de nuestra charla, de nuestro discurso. El dominio de la temática, el dominio del tema y la confianza en tu presentación, en la presentación que haces en ese momento, es primordial para tener ese prestigio, ese impacto dado hacia la gente que te escucha. Tal como se dijo, esto es una cualidad y no una condición. El prestigio se gana y puede ganarlo cualquiera. Vivir unas experiencias de fuerzas desde un principio, teniendo cada una de las cualidades morales o intelectuales, se gana con el tiempo. Este prestigio se gana de la siguiente manera: teniendo una confianza en ti mismo, confianza en lo que dices y dando un ejemplo hacia la gente a lo que tú puedes hacer. No solo hablando y hablando de diferentes temas sin ponerlos en práctica y sin tú ponerlos en práctica. Y ahí pasamos al siguiente tema, que es confianza en sí mismo, y eso lo hará el siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jaciel José Ángel Mamaniquispe, con cédula de identidad 7099-116. Yo voy a explicar 4 cualidades que debe tener un orador. Entre ellas está la confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo prácticamente es tener la seguridad de aquello de lo que vamos a hablar. Y es tener confianza en nosotros mismos. Mientras esta confianza no se logra, existe el temor a hablar, temor que se agudiza sobre todo en los instantes mismos antes de comenzar a hablar. Pues bien, esta timidez no debe desalentar a nadie, ya que la historia nos demuestra que muchas de las personas que eran tímidas resultaron ser grandes oradores. ¿De dónde proviene tanta timidez? No vamos a analizar las causas profundas, sino más bien a describir el proceso psicológico que las engendra, que es en la decisión: ¿hablo o no hablo? Al permitirse expresar esto, el futuro orador, cuando pida la palabra, todos los presentes me mirarán. Esto me va a poner nervioso. A lo mejor no me va a salir lo que quiero decir. Quizás se me trabe la lengua y si digo una cosa absurda, todos se reirán de mí. Quizás hasta me hagan callar. Todas estas consideraciones totalmente sin base, fruto de nuestra propia inseguridad, son perjudiciales. A esto solo nos queda tratar de afrontarlo y generar o crear seguridad en nosotros mismos. Para esto, algunos tips. Convénzase desde ahora que nadie espera de usted un gran discurso, simplemente que si tiene algo que decir, lo diga pronto, con sencillez y brevemente.
y en los momentos antes de hablar, concentrarnos en lo que vamos a decir, en las ideas que vamos a exponer, no en cómo decirlas, que eso saldrá solo. Siguiente punto, claridad de ideas. Se refiere no solo a toda intervención oral que deben tener nuestras ideas. Para esto debemos conocer muy bien el tema acerca del que estamos hablando, ya que si no dominamos el tema no vamos a poder tener claridad al momento de hablar. Siguiente punto, facilidad de expresión. Consiste en la habilidad para encontrar palabras apropiadas, organizarlas en frases correctas y hermosas y disponerlas enlazándolas unas con otras, en un cierto modo personal o estilo, con el fin de comunicar ideas y sentimientos. Esta facilidad de expresión, como las demás, se adquiere únicamente leyendo. Leyendo no en cualquier forma, sino con atención y preferiblemente en voz alta, con el objetivo de afinar nuestro oído a los diferentes giros, frases y términos de las lecturas que escojamos, sobre todo leyendo siempre. Eso también nos va a ayudar al enriquecimiento de nuestro vocabulario. Siguiente y último punto, actitud frente al público. La presentación y comportamiento del orador ante el público tiene una gran importancia. Al respecto se recomienda una presentación personal correcta, presentarse descansado físicamente, mentalmente y nerviosamente. Descansado, pero no apagado, dejar salir la energía natural que de nuestra personalidad. Ubicación adecuada, con plena luz, sin ningún objeto, mesas, sillas o cosas que puedan evitar la visión con el público. Y el orador de preferencia debería estar de cuerpo entero en el auditorio para que todas las personas lo puedan ver. Mientras se habla de dirigir la mirada al rostro de los oyentes. Y por último, dejar salir espontáneamente los movimientos del cuerpo, gestos del rostro y de las manos y del cuerpo entero prácticamente. Buenas noches, soy Alba Alejandra Ortiz Alcózar y les voy a presentar sobre el discurso. El discurso es la comunicación de ideas que vamos a hacer ante un público en general o vamos a hacer un debate. Para la preparación del discurso se necesitan 4 cosas esenciales y uno es la preparación. Uno para ir a exponer sus ideas tiene que tener el conocimiento de esas ideas. Por lo tanto, tiene que leer, estudiar, hacerse a sí mismo las preguntas para así poder exponer mejor. Porque saben que el discurso es una forma de comunicar a los demás lo que uno piensa y qué es muchas situaciones que está sucediendo. Después, la segunda es el conocimiento del público. ¿A qué persona o personas vamos a comunicar nuestras ideas? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Porque a cada persona es una forma diferente de comunicarse las ideas. El tercero es la decisión del tema. Muy pocas veces nos dejan elegir el tema para dar a debatir. Pero, en el caso de que sí nos dejen elegir, bueno, más ventaja para nosotros, porque sería un tema que ya conocemos y podríamos hablar mejor de él. En el caso de que no nos dejen elegir, siempre tenemos que estar preparados, estudiar, aunque es de tiempo de preparación más que nada. El tercero es hacer un esquema. Es necesario representar todas tus ideas en escrito, para que así se te grabe todo lo principal. Porque si no, siempre va a haber algo que te olvides. A ver. Cuando hacemos un esquema, estamos representando lo básico y lo esencial de una forma entendible, de una forma que se pueda visualmente entender qué es lo que queremos explicar. Y todas nuestras ideas van a estar ordenadas. Y eso es lo principal, que las ideas estén ordenadas. Después del esquema, sí.
Para el discurso también se debe tener una buena pronunciación. Tenemos que aprender a vocabilizar bien, porque tenemos que aprender a comunicar sin ciciar, leyendo en voz alta, repasando. Y esto es uno de los tips importantes para la vocalización. Si uno quiere aprender a vocalizar bien, pues tiene que aprender a hablar fuerte, claro, y eso se hace leyendo en voz alta. Es uno de los unos tips, porque cuando uno lee en voz alta se acostumbra y así sale mejor lo que quieres pronunciar. Porque no vaya a ser que estés en el discurso hablando así, sí, con los dientes apretaditos. No. Hay 4 formas de hacer un discurso. Bueno, ya hablamos de las formas de prepararse. Ahora vamos a hablar de los tipos de discursos. Porque uno tiene que tener idea. ¿Qué forma vamos a utilizar? La primera es la leída. Cuando tenemos el texto en físico y lo leemos. Pero no tiene que ser una leída así bajita y sosa. Tiene que ser una leída clara y concisa. Para eso también sirve el ejercicio de vocalización, de practicar la lectura. Es uno de los métodos más sencillos de aplicar, por lo tanto es muy utilizado. Sí. El segundo método es la memoria. Si quieren, leen el texto, pero esto no es muy recomendable de el discurso por memoria. ¿Por qué? Porque siempre hay la posibilidad de que se te olvide algo o se te olvide alguna idea esencial. Esto tenemos que evitar. Si se nos olvida algo comunicar, obviamente al público no se va a enterar y no lo va a hacer por nosotros y quizás jamás lo haga. Todas las ideas tienen que estar organizadas, comunicarlas en forma concisa y completa. Así que está bien si uno quiere memorizárselo todo un texto, pero siempre hay esa posibilidad de que se olvide algo. Por lo tanto, no es tan recomendable. Y también hay un peligro de que sea simple y antinatural, medio robótico. La tercera manera es por esquemas. El sistema por esquemas es ayudado por gráficos. La tercera forma de exponer es por esquemas. Y esto es ayudado por gráficos, videos o esquemas conceptuales, cartulinas, lo que nos hacían en el colegio, básicamente. Y sí es recomendable porque tienes las ideas ya plasmadas para leerlas y recordarlas. Y también es más fácil que se llegue el comunicado al público porque van a tener algo que ver, algo con que dirigir su vista y no solo a ti. Y la cuarta forma es la forma de improvisar. Pero ojo, no es que vayas al público sin haber leído nada, sin haber estudiado nada. Es de que hayas estudiado, pero tanto al tal punto de que ya se te sale una conversación natural. Que te vayas al público como un amigo, comunicándote y dando tus ideas como si estuvieras conversando con tu amigo. Pero no es una charla tipo tiene que también tener una estructura. Por lo tanto, el estudio
para hacer lo improvisado es también esencial. ¿Qué pasa si te preguntan algo? Tú tienes que estar preparado para esa pregunta, obviamente. Sí, eso te sería todo. Muchas gracias.